ampulloso que se caracteriza por la extensión a la dermis, produciendo una úlcera fina que cura con cicatrización. Importante recordar que el eczema es causado principalmente por el Streptococcus pyogenes, o también puede ser por una sobreinfección de una lesión previa por este estreptococo, o por alguna picadura de insecto esporiada que también se sobreinfecta. Se han registrado brotes de eczema en aquellas unidades donde los pacientes tienen constantes traumatismos cutáneos, falta de higiene o hacinamiento, ya que esto favorece la diseminación de la enfermedad. Ahí, por ejemplo, si logran ver, es una costra eritematosa con un borde eritematoso, ¿no? Que ya nos indica que hay un proceso infeccioso, pero esa costra es lo que caracteriza el eczema. En cuanto a la clínica, lo habitual es la presencia de menos de 10 lesiones. Generalmente se encuentran en extremidades inferiores. Puede haber inicialmente una vesículo-pústula que va creciendo progresivamente en el transcurso de los días y que posteriormente va a originar esa costra característica hemorrágica, como vieron en la lesión anterior. La úlcera tiene aspecto en sacabotados y una base necrótica purulenta. Las lesiones tardan en curar y producen cicatrices. Factor de riesgo importante es la corta edad, o sea, que sean niños, que tengan pacientes que tengan algún grado de linfedema en las extremidades, la mala higiene, el descuido, ¿no? Que sean personas mayores o que se encuentren en condiciones de hacinamiento, la inmunodepresión, el rascado, ¿no? Sobre una lesión previa y aquellos traumatismos. Como complicaciones, son lesiones que suelen contaminarse por el estafilococo, por el estreptococo. Rara vez se observa que se asocian a síntomas generales o bacteriemia, generalmente es bien localizado, entonces es importante que lo recuerden. La celulitis y la osteomielitis es muy raro que se asocie a ese tipo de enfermedades. El diagnóstico, como han visto, es básicamente clínico. En algunos casos podría solicitarse el cultivo, pero es un poco difícil este proceso, ¿no? Porque habría que usar un cultivo de tejido profundo, ¿no? Generalmente es básicamente clínico. Como diagnóstico diferencial, el eczema gangrenoso o aquellas úlceras que sean por vasculitis o por otra vasculopatía. En cuanto al tratamiento, como estamos hablando de una infección estreptocócica, el tratamiento es dar dicloxacilina de 500 miligramos vía oral 4 veces al día, o cefalosporinas de primera generación, o también oxacilina en el caso que vayamos a dar tratamiento ya vía endovenosa. Ahora vamos a hablar del impétigo. El impétigo es una infección de la piel bastante frecuente. Es una infección superficial, muy contagiosa, frecuente de la piel, que puede adoptar tanto una forma ampollosa como una forma no ampollosa. El patógeno más frecuente del impétigo, tanto ampolloso como el no ampolloso, es el Staphylococcus aureus. El estreptococo beta hemolítico del grupo A representa también otra causa importante del impétigo, pero sobre todo del no ampolloso. En conjunto, si hablamos del impétigo, ¿cuál es el más frecuente? El no ampolloso es el más frecuente en un 70% de los casos. Y si hablamos de germen más frecuente, tanto en el ampolloso o no ampolloso, acuérdense que es el Staphylococcus aureus. En cuanto a la epidemiología, generalmente se da en menores de 6 años. Representa la infección pediátrica bacteriana más común de la piel a nivel mundial. Los adultos suelen contraer el impétigo generalmente por contacto con niños infectados. En los climas templados, su incidencia máxima se alcanza en los meses de verano. Factores predisponentes, entonces, estamos hablando de las altas temperaturas, una humedad alta, la mala higiene, una diátesis atópica, los traumatismos de la piel y la participación en deportes de contacto.
o aquel que nos predisponga a infecciones superficiales. La colonización nasal, faríngea, axilar o perineal por Staphylococcus aureus determina un mayor riesgo de impétigo y de otras infecciones de estafilococcus, ¿no? Porque ya saben que hay pacientes que ya están colonizados. Entonces ellos van a tener mayor riesgo que a la más mínima lesión que presenten se sobreinfecten esas lesiones por el Staphylococcus aureus. En cuanto a la patogenia, si hablamos del impétigo no ampolloso, que es el más frecuente, y hablamos que se debe al Staphylococcus aureus, la infección generalmente se va a manifestar en aquellos lugares de raspados, donde haya microtraumatismos o que haya otro tipo de infección cutánea. ¿Por qué va a ser en el caso del impétigo no ampolloso? Por una alteración en la barrera cutánea. En cambio, el impétigo ampolloso, en este caso va a haber una producción local de toxinas exfoliativas. Esta es la razón por la cual se forman las ampollas. Esta toxina exfoliativa se une a la proteína desmosómica de nucleína 1 que se encuentra en la piel y es lo que genera las ampollas. Esto va a decidir el dominio extracelular y va a inducir una cantolisis dentro de la capa granular del epidermis, lo que va a generar la formación de la ampolla. Cuando hablamos de toxina exfoliativa es el ampolloso. Cuando hablamos de alteración de barrera cutánea es el no ampolloso. En cuanto a la clínica, ya hablamos que el impétigo no ampolloso es en el 70% de los casos. El ampolloso es menos frecuente. El no ampolloso afecta sobre todo a los niños. Y el ampolloso se da generalmente en periodo neonatal. También puede afectar a niños. En cuanto a las lesiones clínicas, en el no ampolloso, las lesiones iniciales generalmente puede ser una mácula, eritematosa, solitaria de 2 a 4 milímetros, que va a evolucionar rápidamente hacia una vesícula o una pústula de vida corta. En lesiones tardías podemos encontrar ya la erosión superficial, ¿no? Con una costra característica de un color amarillo miel, o lo que le llaman costras mielicéricas, con excesión directa rápida de la infección a la piel vecina. En el caso del impétigo ampolloso, las lesiones iniciales ya de frente van a ser vesículas pequeñas que crecen hasta ampollas. Las ampollas, acuérdense que miden más de 1 centímetro, por lo tanto estas lesiones van a medir entre 1 a 2 centímetros. En cuanto a lesiones tardías, ya van a encontrar ampollas flácidas, transparentes, con un diámetro incluso de hasta 5 centímetros, y que tras su ruptura se observe un collarete de escamas, sin una costra espesa. O sea, acá no vamos a encontrar la costra mielicérica que sí encontramos en el impétigo no ampolloso. En cuanto a la distribución, el impétigo no ampolloso generalmente se presenta en cara, sobre todo alrededor de la nariz, de la boca y en las extremidades. Y en el impétigo ampolloso también puede haber en cara, en tronco, en nalgas, periné, axila y extremidades. En el no ampolloso puede haber adenopatías leves. Y en el ampolloso generalmente no hay ningún síntoma general. Podría por ahí acompañarse muy rara vez de debilidad, fiebre o algún síntoma general como diarrea. La evolución clínica de un impétigo no ampolloso es habitualmente pues, un proceso benigno que se autolimita. Si no se trata, en algunos casos incluso puede remitir con una buena higiene en 2 semanas sin dejar ningún tipo de cicatriz. En el impétigo ampolloso, si no se trata, puede remitir también, pero demora mucho más en remitir, incluso entre 3 a 6 semanas, y también sin dejar cicatriz. Como complicaciones, en el 5% de los casos, el impétigo no ampolloso, producido por el Staphylococcus pyogenes, da lugar a una glomerulonefritis por propósito, ¿no? Pero es raro, es muy frecuente. En el caso del ampolloso, los lactantes, niños pequeños y adultos con una deficiencia o una insuficiencia renal, esa toxina exfoliativa que fue la que me generó esas ampollas se puede propagar y causar un síndrome de piel escaldada de estafilococcus. Entonces, acuérdense que el impétigo no ampolloso es el 70% de todos los casos de impétigo. Como diagnóstico, una consulta, por collarete de escamas, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se forma alrededor de la lesión como un collarete, una descamación, como un collar. Como un collar. Como un collar de escamas. Y está todo descamado. O sea, sí podríamos verlo y la descripción clínicamente, collarete de escamas. En cuanto al diagnóstico diferencial del impétigo no ampolloso y el ampolloso,
En el caso del no ampolloso, lo más frecuente como diagnóstico diferencial es descartar algún tipo de picadura de insecto, una dermatosis exematosa, una infección por herpes simple o una candidiasis. En el caso del ampolloso, la reacción ampollosa picadura de insecto, porque la reacción exagerada picadura de insecto también pueden presentar esas lesiones como ampollas o vesículas. Las quemaduras térmicas, la infección por herpes simple o también algún tipo de dermatitis de contacto aguda, porque también las dermatitis de contacto pueden presentar vesículas o ampollas. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver algunas, no sé si llegan a visualizarse algunas costras algo amarillentas, ¿no? Entonces esas costras alrededor de la boca, generalmente región perioral y en algunos casos son a nivel nasal, y ese color medio amarillo, medio dorado es lo que llamamos costras melicélicas. En cambio, en este caso, no sé si llegan a observar, hay algunas lesiones que son como vesículas, ¿no? Y algunas ya erosiones. Ese es un impetigo ampolloso. Ese es un impetigo no ampolloso. Y acá es un paciente que tiene diagnóstico de foliculitis, pero que también se ha complicado con un impetigo no ampolloso, donde presenta algunas lesiones a nivel perinasal. Ya vamos a ver en cuanto al tratamiento. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que es sano, que tiene pocas lesiones, son lesiones superficiales, no tiene síntomas sistémicos, nos puede servir la mupirocina o el ácido fucílico de forma tópica. En algunos casos puede llegar a ser suficiente para el tratamiento si son pocas lesiones bien localizadas. ¿Cómo se indica la mupirocina o el ácido fucílico? Mañana y noche, ¿no? De forma tópica por al menos unos 7 días. El esafilococo aureus puede desarrollar resistencia a estos fármacos, ¿no? En cuyo caso va a ser importante también la desinfección de la zona afectada y la eliminación de las costras. A veces se utilizan apósitos húmedos que faciliten la eliminación de las costras. Cuando se decide la vía de tratamiento más idónea, ya sea tópica, o sea vía oral, o sea endovenosa, debe considerarse el grado de afectación de la piel, ¿no? Considerar si este paciente tiene algún grado de complicación, si tiene enfermedades asociadas, el estado inmunitario del paciente y también los patrones locales de la resistencia antibiótica. Si por ejemplo tengo un paciente que de repente es diabético, ¿no? O alguna enfermedad que lo suprima, entonces es mejor realizar un tratamiento que sea sistémico, no solamente con tratamiento oral. Si tengo un paciente sin antecedentes de hipocancia con una sola lesión a nivel perinasal o perioral, bastaría suficiente con extremadamente microcorticoide. Como opciones de tratamiento entonces tenemos en el caso que opten por tratamiento sistémico, la diclofenac de 500 miligramos 4 veces al día, las cefalosporinas de primera generación, la oxacilina endovenosa en el caso que sea tratamiento vía endovenosa. Si son pacientes que son alérgicos a la penicilina, podemos optar por clindamicina o propionitromicina. Y esto es importante, si tenemos pacientes que tienen infecciones ya recurrentes, entonces hay que entender que ese paciente probablemente es portador de infección. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se recomienda? Colocarle al paciente a nivel nasal mupirocina al 2%, 2 veces al día, al menos 5 días, aunque no tenga lesiones en esa zona. Lo otro, colocar mupirocina al 2% en los principales pliegues corporales como axilas, ingles, pliegues, y el ombligo 2 veces al día también al menos 5 días. Pero estoy contando que este paciente es como un portador. Incluso hablan la posibilidad de hacer un lavado corporal con clorexidina o con energía diluida 2 a 3 veces a la semana. En realidad, esto es bien debatido. Nosotros en nuestro país no lo utilizamos. Por ahí otro dermatólogo puede ser que utilice la energía diluida, pero no lo recomendamos por alto riesgo de que se vayan a irritar la piel y una dermatitis de contacto. Otra infección frecuente es la celulitis. La celulitis es una infección de la dermis profunda y del tejido subcutáneo. Se manifiesta como áreas de edema, de inflamación, de calor y dolor, y sobre todo porque sus bordes son irregulares y no son bien delimitados. Esa es la característica de la celulitis. En cuanto a su epidemiología y la patogenia,
La celulitis del adulto inmunocompetente suele obedecer a estreptococo de grupo A o estafilococo aureus. Y este último es el agente etiológico más común de la infancia. En otras épocas, el Haemophilus influenza causaba también muchos casos de celulitis infantil, pero ahora por el tema de la vacunación ya no es frecuente. A menudo una celulitis que rodee úlceras diabéticas o come cúbito participan pocos gram positivos combinados con gérmenes aerobios y anaerobios gram negativos. La bacteria suele acceder a la dermis por una infracción de la barrera cutánea de la persona inmunocompetente, una alteración de la barrera cutánea. Y en los enfermos que son inmunodeprimidos es común que sea la vía de contagio. La clínica, la celulitis suele ir precedida de síntomas generales, eso es importante. La celulitis generalmente va acompañada de fiebre, puede acompañarse de escalofríos o de malestar general. La zona dañada muestra los 4 síntomas cardinales de inflamación, es decir, va a mostrar odor, va a mostrar calor, dolor y tumor. Ah, así que esa es la celulitis en realidad, ¿no? Porque hay otra cosa que dicen piel de naranja, pero no sería eso, ¿no? ¿Y cómo se llama eso entonces? No, eso no se llama celulitis, solamente son las estrías que se ponen en la hoja de eso. O sea, la distribución de la grasa en la Claro. pierna de la mujer o de Por el la... acúmulo de grasa. ¿Cómo se le llama? Es acúmulo de grasa, por el colesterol. Ah, polipolistrofia. Pero eso no es celulitis. O sea, Uy, hay un montón de videos que le dicen celulitis a eso. Sí, eso no es celulitis. Es una lipodistrofia. Los bordes de la celulitis, porque es un proceso infeccioso, están casi siempre, como ven en esta imagen, mal definidos y no se paran. No van a diferenciar, no van a poder diferenciar tan bien los bordes de la piel sana con la piel infectada. En las infecciones incluso graves, celulitis graves, pueden llegar a encontrar también vesículas, pueden encontrar ampollas, incluso pústulas o a veces un poco de tejido necrótico. Pueden encontrar también linfangitis ascendente, adenopatías funcionales. La celulitis infantil suele afectar en algunos casos la cabeza y el cuello, mientras que la del adulto tiende a afectar generalmente extremidades. La celulitis por uso de fármacos inyectados suele afectar las extremidades superiores, donde se localizan generalmente los puntos de lesión. Ahí por el foco de entrada. Una consulta, en exámenes de laboratorio encontrarían un celulitis elevado en paciente. Sí. Si es una celulitis que está comenzando, la que recién está muy pequeña, puede ser que los exámenes de laboratorio todavía no están alterados. Pero si ya está avanzada, si es esos síntomas generales, fiebre, malestar, sí pueden encontrar leucocitosis y un PCR elevado. Acá en esta imagen, por ejemplo, podemos observar en la primera imagen cómo se ve un área de eritema pero mal delimitado. En esta segunda imagen podemos ver incluso algunas áreas donde se forman ya unas vesículas. Y acá se forman áreas ya compuestas. Entonces, si hablamos de un estudio en un paciente con celulitis, hay que tener en cuenta en qué paciente se encuentra esa celulitis. Si tenemos un paciente que es sano, podemos pensar que lo principal que lo esté causando sea bien estafilococo o estreptococo. Si tenemos un paciente que tiene un grado de inmunodepresión, ya sea leve o moderada, por ejemplo, hablamos de un paciente con diabetes, un paciente que esté en tratamiento de corticoterapia sistémica prolongada, podemos pensar igualmente estafilococo, estreptococo, pero también pensaríamos en bacilos gram negativos. Si estamos pensando ya en un paciente con una inmunodepresión grave, un paciente que ya tenga neutropenia, que esté con corticoterapia prolongada pero a altas dosis, o que esté usando inmunodepresores, pensaría en estafilococo, en estreptococo, ácidos gram negativos, microorganismos incluso nosocomiales, micobacterias atípicas, hongos antigenistas. Doctora, entonces sería muy común ver este tipo de celulitis en pacientes reumatológicos, por ejemplo, en lupus, en esclerosis sistémica múltiple, todo eso. Sí, pueden
No, pero por su grado de inmunodepresión por edad. Pero sí, también puede haber. Cualquier paciente que tenga algún grado de inmunodepresión va a tener riesgo de desarrollar. El diagnóstico en realidad es básicamente clínico. Van a ver esa clásica lesión eritematosa de bordes no bien definidos, que tiene calor, que tiene rubor. Generalmente nosotros no requerimos otro tipo de examen. Lo que sí nos sirve el hemograma es para tener una idea de qué tan complicado está y si nuestro manejo puede ser ambulatorio o puede ser, o tiene que ser hospitalizado. Entonces, si está comenzando, vamos a encontrar un recuento de hospital normal, pero en algunos casos sí puede haber ya alteración muy marcada de los leucocitos con un PCR elevado. En el caso ya se recomienda la hospitalización del paciente y que tenga un manejo de antibiótico-terapia endovenosa. Y los hemocultivos no nos ayudan mucho porque generalmente se desarma. Celulitis por hemófilos influenza es una excepción. En este caso, sí, desde el inicio podemos encontrar una desviación a la izquierda y hemófilos positivos. Los microorganismos atípicos se dan generalmente más en niños, en enfermos inmunodefinidos, y la aspiración con aguja o biopsia de la piel podría averiguar la causa infecciosa. Pero no es un procedimiento habitual. Como van a ver, la celulitis es básicamente clínica. En cuanto al diagnóstico diferencial de la celulitis del miembro inferior, comprende, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, trastornos inflamatorios, la dermatitis por éstasis, ¿no? O sea, por compromiso de la musculatura, la tromboflebitis superficial, la lipodermatosclerosis y otras formas de paratinitis. La tromboflebitis superficial se presenta muchas veces como un eritema, dolor a la presión, ausencia de fiebre y presencia de un cordón palpable. Por eso lo diferenciaría de una celulitis. En una celulitis no van a encontrar un cordón palpable. Y por ejemplo, en este caso, en esta imagen, ¿qué notan de raro? O de diferente en las otras imágenes que vimos de celulitis. Que la otra pierna también está hinchada. Pero la que está más roja que la otra. Reducción del tono del Al contrario, está reducida, ¿no? De lo que veíamos en la celulitis habitualmente en aumento del volumen, el calor, el humor. En este caso, que ustedes vean el tema, pero por el contrario vean una atrofia de la piel, eso ya no es celulitis. Eso se llama lipodermatosclerosis. Doctora, una consulta. En un paciente con lo que viene a ser celulitis, aparte de hospitalizarlo cuando tenga un resultado de laboratorio alterado, también, ¿en qué otro caso se le hospitalizaría? ¿Si tiene comorbilidades, por ejemplo? ¿O No, porque qué si, otro por ejemplo, criterio? de repente es un diabetes, ¿ya? Pero tú ves que la lesión es pequeña, ¿ya? Tus exámenes están normales. Puedes darle tratamiento temporal. Y en casos, por ejemplo, si es que la celulitis se manifiesta de manera bilateral, entonces, ¿sigue siendo una celulitis o tengo que buscar otro tipo de diagnóstico? Puede haber también celulitis bilateral, sí puede haber, ¿ya? Pero es importante destacar que no vaya a ser que te estés confundiendo una celulitis, ¿ya? Con una dermatitis por éstasis. O sea, que sea simplemente una insuficiencia vascular a esa zona. ¿Cómo lo diferencias? Porque son personas normales, el paciente no va a tener ningún tipo de compromiso sistémico, ¿no? En el caso de que sea por éstasis. ¿Un ecodoppler puede ayudar en ese caso? Te ayudaría sí a confirmar también el compromiso vascular. En cuanto al tratamiento de la celulitis, se va a dirigir característicamente a atacar el efecto cóctel. Vamos a usar diclofenac, cefalexina o clindamicina vía oral, y en el caso de la celulitis se recomienda que sea durante 10 días de tratamiento. Las pacientes que tengan enfermedades graves, algún tipo de afectación facial, por eso también es importante. Si yo tengo una celulitis en la cara, eso sí lo tengo que especializar. Por la localización es más riesgosa, ¿no? Que pueda haber una afectación más del sistema nervioso central. ¿No? Entonces, o ausencia de respuesta del tratamiento oral, ya es importante la hospitalización y los antibióticos por vía parenteral. Si se sospecha que sea penicilina resistente, ¿no? O que por ejemplo esté asociada esa celulitis a un absceso, porque también hay celulitis abscedada, se deben emplear tratamientos como la clindamicina, clindamicina con metoprolol o doxiciclina, y si cabe la posibilidad añadida de infección por estreptococo, se combina con
si el paciente es alérgico a penicilina, ya pensaríamos en el omeprazol, más ciprofloxacina. Medidas coadyuvantes importantes es la inmovilización, la elevación del miembro afectado y la aplicación de apósitos húmedos sobre las zonas en caso que hubieran ampollas o hubiera exudado. O en algunos casos utilizamos incluso soluciones secantes, como cefalmoricin o solución de hormonas. Vamos a ver ahora la erisipela. Luego, por ejemplo, ahí, esa lesión de erisipela, ¿qué le notan de distinto con la celulitis? Es lisa. Ya, ¿qué más? Villa. ¿Ah? Que sí se diferencia de dónde comienza y dónde termina. La celulitis, los bordes, como les dije, no son bien definidos, o sea, no logran diferenciar la piel sana de la piel afectada así tan claramente como un borde. En cambio, la erisipela sí se diferencia y se borra. Es una variante superficial de la celulitis, causada fundamentalmente por el estreptococo del grupo A. Afecta a la dermis como un componente linfático llamativo. La celulitis clásica se centra en la dermis profunda y en los tejidos cutáneos. Es una enfermedad de niños muy pequeños, ancianos, enfermos debilitados y pacientes con linfedema o úlceras cutáneas crónicas. Entonces, si vemos esto, ¿qué sería más frecuente? ¿Una celulitis o una erisipela? ¿Erisipela? Si es que es niño, se erisipela. No, pero en general, ¿qué es más frecuente en el hospital? ¿Qué es lo que más van a ver? Celulitis. Celulitis, ¿no? Porque puede afectar a cualquiera. A cualquier grupo etario. Basta que haya un punto de entrada de un germen, puede presentar celulitis, diabéticos, inmunodeprimidos. Las mujeres, generalmente en frecuencia, mujeres exceden a los hombres, pero dentro del grupo de los niños, los varones sí son los más afectados. La erisipela puede ser por el estreptococo del grupo A, también del grupo G, B, C y D. A veces también se observa un cuadro similar por el Staphylococcus aureus, también especies de neumococos, de Klebsiella, de Yersinia, hemófilos también. Y la clínica. Afecta de forma clásica la cara, pero generalmente en bebés es la cara, pero también hay localización en extremidad inferior. Fiebre, escalofríos, malestar, náuseas comienzan de forma repentina tras un periodo de incubación de 2 a 5 días, entre unas horas y hasta un día después. La placa eritematosa se ve claramente delimitada. La característica es esa placa, ¿no? Como vemos acá, bien delimitada. Se diferencia perfectamente la parte afectada de la piel sana. Y es un color rosado, en algunos casos un rosado brillante. Se delimita nítidamente de la piel vecina, está caliente, tensa, irritada, con un edema que no vemos por el ojo. La zona afectada incluso puede arder y también mostrar dolor durante la palpación. Pueden haber adenopatías regionales también con linfangitis o sin linfangitis. El diagnóstico es básicamente clínico. Va a ser bien fácil diferenciarlo por el tema del deporte. En el análisis de laboratorio revela leucocitosis con eliminación a la izquierda. Los hemocultivos son positivos, pero solamente en el 5% de los casos, por eso no es un examen que sea de rutina porque tenemos esta patología. Los cultivos de las pústulas o de las ampollas ayudan, pero la sensibilidad de los cultivos de la antidosis del piel es baja. Y los ciclos de los anticuerpos anti-DNA y anticuerpos anti-ácido constituyen indicadores valiosos mediante la fiesta diagnóstica, solamente que fuera de peligro. Las pruebas de inmunofluorescencia directa y de aglutinación con látex permiten detectar estreptococos dentro de la muestra de piel, pero no es un procedimiento como el que yo habitual, el diagnóstico es clínico. Y el diagnóstico diferencial, como les mencionaba, lo importante es diferenciar entre una celulitis y una erisipela. Y la diferencia básicamente son los bordes.
bordes bien delimitados en la erisipela y en la celulitis, los bordes no bien delimitados se confunden con la migración. El tratamiento de elección de la erisipela causado por el es principio de penicilina entre 10 a 14 días. Se pueden administrar también macrólidos a los enfermos que tengan alergia a la penicilina. Pero el problema es que algunos pueden mostrar ya alterada la resistencia a los macrólidos. La erisipela puede recidivar si el paciente tiene alteraciones circulatorias locales que contribuyen a esa enfermedad, en cuyo caso ya va a requerir que tenga tratamiento con profilaxis. Ahora vamos a ver el eritrasma. El eritrasma que deriva del griego eritros, que significa rojo, es una infección bacteriana superficial de la piel, afecta la capa córnea y se distingue porque son, acá lo característico es el color, son unas manchas color marrón rojizas, definidas, pero de bordes irregulares, cubiertas a veces por una escama fina. Se manifiestan en grandes áreas, generalmente intertutinosas, pues estamos hablando de todas las áreas de pliegues. Puede haber fisuración, puede haber maceración de estos pliegues. Y el agente causal, eso sí grábenlo, es el Polinebacterium nigricum. Esto no. Polinebacterium nigricum. Eso es característico del eritrasma. La epidemiología es una enfermedad que es infecciosa, es poco contagiosa, es frecuente en los climas templados, en los climas que sean húmedos y tropicales. Afecta a todas las razas, es más frecuente en varones adultos sanos, aunque en otros estudios también se ha reportado mayor incidencia en mujeres de raza negra que viven en climas cálidos. En cuanto a la clínica, lo característico es que se localiza en zonas intertutinosas, o sea, en todas aquellas zonas de pliegues, de grandes pliegues, como por ejemplo la zona maxilar, el pliegue supramario, los pliegues seminales, región anogenital y en áreas interdigitales de los pies. Se manifiesta por placas de aproximadamente 10 centímetros de diámetro y lo característico es el color, un color marrón o un color marrón rojizo, claro, brillantes y que tienen forma irregular, pero que están bien delimitados y que se extiende lentamente de forma local. Al principio pueden llegar a tener una superficie suave, tersa, cubierta por algunas escamas finas y con el tiempo pueden ser muy descamativas con una superficie rugosa. Rara vez se diseminan a otros lugares. Su evolución es crónica, sin tendencia a la remisión, generalmente asintomáticas y pueden producir escaso fluido. En los climas templados, la mayor parte de las lesiones son poco sintomáticas, pero en los trópicos sí es bastante importante la irritación de las lesiones. Entonces acá, como podemos observar, son lesiones que en algunos casos sí se llega a ver que es un poco marrón, como un marrón rojizo. Lo característico es que los bordes son irregulares, pero sí está bien delimitados, pero son irregulares. Bien delimitados, ¿no? Diferencia de la piel sana de la piel afectada, áreas intertutinosas, pero de bordes irregulares. Si lo vieran ahí, ¿con qué podrían confundir? Generalmente es el primer diagnóstico diferencial son las tiñas. La otra diferencia, por ejemplo, con las tiñas generalmente es el color. En algunos casos se acompañan de pápulas periféricas, las tiñas, el prurito y los bordes. Los bordes son más inclinados, ¿no? En cambio acá son bordes bien definidos, irregulares, pero bien definidos. En cambio en una tiña sí son los bordes más inclinados. El diagnóstico, eso es importante que sepa. La fluorescencia mediante luz de Wood es el método diagnóstico de elección.
La microscopía óptica directa de las escamas con microscopio por 12 al 15% puede llegar a mostrar los bastones aislados o cadenas o filamentos corposos finos y elementos compuestos. El cultivo es difícil porque requiere medios especiales, ¿no? Por eso no es nuestro medio de diagnóstico de elección. Nuestro medio de diagnóstico de elección es la luz de Wood, porque cuando nosotros pongamos una cinta, ¿no? Por ejemplo, luz de Wood, no vamos a ver esa correlación. En cambio, acá vamos a ver esa correlación entre rojiza en un color naranja brillante que nos confirmaría el diagnóstico. Importante decirle al paciente que no se lave o no se bañe previo a la evaluación con la luz de luz, porque ahí sí podría alterarnos el resultado. El diagnóstico diferencial, como bien mencionaron, diferentes tipos de piña, la aminosensibilidad supercolor, el hidrativo candidiásico, ¿no? Pero como ven, los bordes son diferentes, ¿no? Generalmente unos bordes seccionados, otros con más pápulas catégicas. El tratamiento se recomienda que se dé como tratamiento de eritromicina por vía oral. Se considera como tratamiento de elección. Una dosis de 1 a 2 gramos por día durante una semana como mínimo. Y se considera que hay un rango de duración de inclusión del 100%. Ahora vamos a hablar un poco de la foliculitis. La foliculitis bacteriana es una infección superficial o profunda del folículo piloso. Se afecta a todo el folículo y además el tejido circundante. Ya no hablaríamos solamente de foliculitis, sino ya estaríamos hablando de folículo. Cuando es solamente folículo piloso, foliculitis. Cuando es folículo más tejido circundante, folículo. La epidemiología patogenia del Staphylococcus aureus es la causa infecciosa más habitual de la foliculitis. La foliculitis por gram negativos aparece en ocasiones en aquellos enfermos, por ejemplo, con un lugar tratado con ciclo prolongado de antibióticos orales. Este es un paciente, ¿no? Por ejemplo, con arte vulvar, ¿no? Que ya presenta foliculitis. Ese es otro paciente con foliculitis lateral corporal. Por ejemplo, tenemos la foliculitis por pseudomonas, que se debe al uso de las bañeras calientes o piscinas, pero que son mal cloradas. En ese caso, puede haber foliculitis lateral corporal. Los factores predisponentes a la foliculitis estafilocócica es la malofusión, maceración, una hiperhidratación de la piel, ¿no? Se estoy alterando la barrera cutánea, el afectado, la depilación a mano con cera, el uso tópico de corticoides, los climas húmedos, cálidos, la dermatitis atópica y la diabetes mellitus. Todo aquello que altere la barrera cutánea es un factor de riesgo para que su paciente desarrolle foliculitis. En cuanto a la clínica, la foliculitis estafilocócica suele afectar la cara, sobre todo la zona de la barba, cuero cabelludo, tórax, la espalda, las axilas y las nalgas. La foliculitis superficial, o también llamada en vértigo de Bocard, se manifiesta con unas pústulas pequeñas de 1 a 4 milímetros o con pápulas monstruosas sobre una base eritematosa. Estas lesiones suelen aglomerarse y curan sin cicatrizar. La psicosis de la barba, como la que vemos en la imagen, es un tipo de foliculitis un poco más profunda. Se manifiesta por grandes pápulas eritematosas, a menudo con una pústula central, que a veces se unen formando placas llenas de pústulas y de copa. La foliculitis bacteriana puede ser pruriginosa o incluso dolorosa. En cuanto al diagnóstico básicamente clínico, la adquisición de gránulos cultivos bacterianos facilita la identificación del microorganismo causal, que resulta especialmente útil en aquellos casos que sean graves o que es un paciente que ya recibió tratamiento y que ha recibido
continuamente o que no responde al tratamiento. El tratamiento de la polimielitis estafilocócica es importante el uso de antibióticos. Podemos utilizar la mupirocina o clindamicina como preparado tópico durante 7 a 10 días para tratar aquellas lesiones que sean localizadas, ¿no? Si de repente hay una polimielitis que afecta a unos cuantos folículos, puedo utilizar esta forma, tratamiento localizado. Si hablamos de una foliculitis que ya es generalizada o que recidiva, ya es recomendado dar tratamiento antibiótico sistémico con beta-lactámicos, tetracyclinas o macrólido tiroidal. Pese a que las foliculitis por pseudomonas podrían ser autolimitadas, hay algunos casos que son muy graves y recomiendan que ya se use ciprofloxacino como una posibilidad. La foliculosis, entonces ya hablamos que cuando es la afectación del folículo, pero además de las zonas aledañas. Afecta el folículo piloso y toda la zona aledaña, a diferencia de la foliculitis. Suele ocurrir en adolescentes, en adultos jóvenes. El microorganismo causal más habitual es el Staphylococcus aureus, pero en ocasiones se cultivan bacterias anaerobias de los conocidos residuales, sobre todo de la región abdominal. Entre los factores predisponentes se encuentran el estado alcohol crónico, el contacto estrecho con personas afectadas, la diabetes mellitus, la obesidad, la falta de higiene, los síndromes de inmunodeficiencia, la neuropatía sensitiva. Y en cuanto a la clínica, generalmente se presentan como abscesos inflamatorios agudos del folículo piloso y que afecta el tejido vecino. La localización más frecuente es la cara, el cuello, las axilas, las nalgas, los muslos y el perineo. También resultan vulnerables las zonas propensas a la afección o los microtraumatismos, como la zona situada debajo del cinturón. Los forúnculos suelen comenzar a veces como unos nódulos duros, sobre todo se caracterizan porque son dolorosos y extrematosos, y que progresivamente van aumentando de tamaño y donde llegan a producir aún más dolor y fluctuación. Y que al momento que estos solitos drenen, ¿no? Ya el dolor disminuye. El diagnóstico diferencial se basa principalmente en el aspecto clínico, se puede corroborar con una tensión de gramo de la lesión. Y los forúnculos que ya sean muy extensos, ¿no? Que comprometan más zonas, en esos casos sí podría haber leucocitosis. ¿Con qué le podemos hacer un diagnóstico diferencial? Por ejemplo, con la ruptura de un quiste epidermoide o un quiste piloso, con la hidradenitis supurativa y con la aracnitis, que también formarían parte del diagnóstico diferencial. Este, por ejemplo, es un paciente con una hidradenitis supurativa. El tratamiento, las compresas calientes ayudan a que estos forúnculos maduren rápidamente y que faciliten su drenaje y la desaparición de los forúnculos en caso que sean simples y pequeños. Las lesiones que sean muy fluctuantes, mayores o profundas, en algunos casos, que ya sean muy grandes y que no drenen tan fácilmente, sí es necesaria la incisión y el drenaje. Se recomienda que se dé tratamiento. El antibiótico podría hacer drenaje cuando, por ejemplo, tengamos forúnculos alrededor de la nariz, cuando se encuentren en el conducto vítreо externo o en algún otro lugar que sea de difícil drenaje importante. Que el paciente curse con una enfermedad grave o extensa, que tenga lesiones que estén complicadas con celulitis, con celulitis circulante o acompañado de signos y síntomas de enfermedad general. Las lesiones que no respondan a las medidas locales o que tengan pacientes con enfermedades inmunodepresivas social. Y dado el alto porcentaje que hay también por penicilinas resistentes, debe contemplarse la cobertura empírica con antibióticos de tipo disciplina y metronidazol o clindamicina, ¿no? Dependiendo del grado de afectación y que sean generalizadas o no sean afectadas.
Doctora, ¿y el forúnculo drena también pus? También. Y con el acné. Y con el acné se diferencia básicamente por la afección al folículo. Y no